con la segunda parte, o con nuestro tema número 2 del estudio del Evangelio de Juan. Y pues antes que nada vamos a pedir con una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos esta palabra que nos permite escuchar y compartir tanto en familia, así como también te damos las gracias porque nos permite estar reunidos en tu presencia en esta mañana. Te pedimos, Padre, que quites cualquier estorbo que esté ahí estorbando, vaya, la redundancia en nuestro entendimiento de tu palabra, sea físico, moral o espiritual, que esta palabra pueda dar buen fruto, quebranta cualquier cosa que esté en nosotros, que nos esté endureciendo, para que tu palabra pueda entrar en nosotros como semilla en tierra fértil y que dé buen fruto. Eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bien, vamos a empezar con el Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 1, seguimos todavía. Recomendación en lo que busco aquí mi separador, tengan sus Biblias a la mano, porque parte de lo que vamos a ver del día de hoy, pues sí es es una forma de distinguir la idolatría, incluso lo que nos está mencionando en esta parte que vamos a estudiar el día de hoy, así como también nos es una advertencia de cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Nada más que la identidad de Cristo la vamos a estudiar más a fondo la próxima semana. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente a la idolatría y también a a dos personajes realmente que nos manejan los pasajes a partir del versículo 6 que nos quedamos la semana pasada hasta el versículo 11, si nos permite pues estudiarlo hasta esta parte del día de hoy. Entonces voy a hacer la lectura. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, estos 5 versículos son los que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a empezar con el primero del versículo 6, el primer capítulo de Juan. Y menciona, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. A lo mejor de aquí, pues, podemos deducir, porque creo que a todos en alguna vez en el catecismo nos lo llegaron a enseñar en la iglesia católica, a lo mejor en la escuela dominical, que había un hombre llamado Juan el Bautista, que están ahí jugando. Había un hombre llamado Juan el Bautista. Su nacimiento fue milagroso, realmente, porque él nació de una pareja, pues, técnicamente ya estéril, de Isabel y de Zacarías. Isabel, pues, era prima de María. Entonces, dentro de esta familia, pues se le anuncia a Zacarías que él va a tener un hijo. Él no le cree al ángel del Señor que se le aparece, él queda mudo. Esto lo menciona el Evangelio de Lucas. Y pues eso, insisto, es algo que normalmente nos enseñan en el catecismo, ¿no? En la iglesia católica. En la escuela dominical, pues también lo llegan a enseñar en cierta parte sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Y pues simplemente se hace mención de que él iba a preparar el camino para la venida de Jesús, ¿no? Aquí a esta parte no vamos o esta segunda parte de que él iba a preparar el camino no vamos a llegar, porque esto es tema para, me parece que dentro de 2 semanas. Pero pues es para que tengamos un breve panorama de quién era Juan el Bautista, ¿va? Entonces, nos menciona la palabra de Dios que es este personaje de Juan el Bautista. Voy a saltarme en este momento al versículo 8, el 7 lo voy a dejar para más adelante, en unos instantes. Y esto es para poder definir algo o una verdad que estaba dirigida a una secta de aquel entonces en Medio Oriente, en Jerusalén, la cual pues era bueno, coloquialmente se le llega a mencionar como los bautistas, pero es diferente a la iglesia bautista de nuestros días. Aquí los bautistas, pues ellos básicamente creían que el verdadero Mesías, que el verdadero Cristo, pues era Juan el Bautista. Hasta incluso vamos a ver más adelante que a los fariseos, que incluso los mismos discípulos de Juan el Bautista le preguntaban, oye, ¿tú eres el Cristo? Oye, ¿tú eres el Mesías? Porque pues en ellos estaba esta duda de si él era o no a quien te habían estado esperando. A lo que pues Juan el Bautista les dice, narinas, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo.
Y aquí nos podemos preguntar, oye, pero ¿por qué motivo ellos pensaban que él era el Cristo? ¿Por qué ellos pensaban que era el Mesías? ¿Qué cosas hacía Juan el Bautista? A lo que nos enseñan a nosotros normalmente es, pues sí, su nacimiento fue algo milagroso. Cuando llega María, que está embarazada, e Isabel también está embarazada, el bebé dentro del vientre de Isabel, pues dice el Evangelio de Mateo que brinca, o sea, que salta. Y es cuando Isabel le dice, bienaventurada eres entre todas las mujeres, María, porque tú tienes a Jesús, tienes al Mesías en tu vientre, ¿no? Tienes a Dios hecho hombre en tu vientre. ¿Qué digo? La Iglesia Católica tristemente ha tergiversado esta verdad bíblica, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, además de esto, Juan el Bautista, pues, vaya la redundancia, se le dice el Bautista porque bautizaba. Él mencionaba, arrepiéntanse de sus pecados, y sumergía a la gente en el río Jordán para que ésta fuera bautizada. Y el bautismo, anteriormente me parece que ya lo hemos visto en un estudio pasado, pero pues no vamos a recapitular esta parte. El bautismo no se hace en los niños, esto es algo que nos menciona la palabra de Dios, algo que una forma humorística en la cual yo he relacionado esto es que yo no me imagino a María y a José estresados cuando Jesús tenía 2 años o 1 año para ser bautizado. Y de hecho la Biblia nos menciona que Jesús fue bautizado hasta los 30 años. Entonces, insisto, yo no me los imagino a ellos esperando, es que hay que bautizarlo porque si se muere se vaya al purgatorio, que es que qué tal si viene la bruja a chupárselos, qué tal si le hacen mal de ojo, o sea, esto, insistimos, son mentiras satánicas, realmente, son engaños del enemigo para que caigamos en idolatrías, para que desviemos nuestra fe hacia hechicería, hacia agoreros, que bien nos menciona la palabra de Dios, que es un pecado muy grave, porque pues si tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos provee, que nos da todo, pues para qué estamos consultando a los demonios, ¿no? Que de hecho esa es la razón por la cual no creemos nosotros en la hechicería, no creemos que exista ni la magia blanca, mucho menos, ni creemos en nada de estas santerías que a menos aquí en México pues sobreabundan, ¿verdad? Por el motivo de que estas cosas, pues insistimos, menciona la palabra de Dios, no estamos consultando a los muertos, y es un motivo pues, por el cual incluso no, como tal no celebramos el Día de Muertos tampoco ni el Halloween, porque toda consulta de los muertos nada saben, menciona la palabra de Dios, sino que realmente estamos consultando a demonios. Entonces, regresando al punto, el bautismo nos menciona la palabra de Dios que es algo que se hace con la convicción de arrepentirse de nuestros pecados. Entonces, la única manera en que yo puedo ser bautizado, realmente bautizado en Cristo, es que yo me arrepiento de mis pecados. Yo me acuerdo de mi sobrina cuando la bautizamos, o lo fueron a bautizar cuando estaba niña. Mi esposa y yo para aquel entonces todavía no conocíamos de Cristo, honestamente profesábamos ser satanistas los dos. Y a la niña le dijeron, oye, ¿rechazas a Satanás? Y en su inocencia ella hizo esto. No. Y pues por lo mismo que nosotros teníamos el satanismo, estábamos pues riéndonos esa parte, porque decíamos, es que un niño no va a entender nada de lo que le están diciendo. O sea, su reacción es completamente natural, porque dicen, pues me ponen de cabeza, estoy así, me ponen cerca del agua, no sé qué está pasando, tengo miedo, y luego me están bañando con agua, pues inmediatamente el niño, su reacción pues es sentir temor, porque así reaccionamos todos los niños, o cuando somos bebés. Está la otra fotografía que según es un niño que dicen que es el nieto de Jean-Claude Van Damme, porque está abierto en split para que no lo metan en una urnita de esas de que está en las iglesias católicas. Entonces, un niño no sabe de arrepentimiento, un niño no conoce de pecado. Y no es que el niño sea inocente, la palabra de Dios nos menciona que el pecado está en la sangre y que todos al ser descendientes de Adán, por cuanto Adán pecó, incluso el genoma humano del ser humano en aquel entonces se transformó. Recordemos que Adán estaba diseñado para vivir eternamente. Y hasta en Génesis capítulo 6 nos hace mención la palabra de Dios, que los hombres, o la vida de los hombres es recortada a 120 años. Entonces, la genética humana de Adán a nuestra época, pues se modificó, hubo micromutaciones, de lo cual ya hablamos en un estudio pasado también sobre Dios y la ciencia, en el tema de si existe la evolución. Y nos hace mención la palabra de Dios entonces, que técnicamente nosotros nos empezamos a
genéticamente nos empezamos a transformar de tal manera en que incluso actualmente tenemos enfermedades, actualmente desarrollamos enfermedades que a lo mejor hace muchos años no existían. Tan solo si nosotros analizamos el índice de cáncer que actualmente hay, o de gente con cáncer, a los que había hace unos 100, 200 años, que aproximadamente es donde empiezan las estadísticas en cuanto a natalidad, mortalidad, etcétera, pues podemos darnos cuenta que esto es por el pecado que nosotros hemos traído a la tierra. Entonces, todos los niños, así como también nuestros adultos, tenemos el pecado en nuestra sangre. Y esto no quiere decir que estamos condenados eternamente, porque pues simplemente la palabra de Dios nos menciona que por como todos pecamos fuimos restituidos en la gloria de Dios, pero que con nosotros tenemos un consolador, que en este caso, y un salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, esa es parte de la esperanza que tenemos cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Pero también nos hace mención la palabra de Dios, que entonces los niños, de ellos es el reino. Si un niño muere, pues literalmente va directo al cielo. O sea, él no pasa ni siquiera por juicio. Insistimos porque los niños no tienen una conciencia de lo que es el pecado. De hecho, nuestro deber como papás es instruirlos en ese sentido, qué es el pecado, qué es lo que le agrada a Dios, y dejarles a ellos la libertad de que ellos decidan a quién elegir o a quién pues seguir. Lo curioso es que la palabra de Dios nos enseña también que porque si uno cree, pues él y su casa serán salvos, ¿no? Entonces, por esa parte, pues también tenemos ese consuelo dentro de Cristo. Aún así, aunque nuestro hijo pues ande de malos pasos, como decimos coloquialmente, que ande de aquí para allá y que diga que él se cree descendiente del chango, que incluso científicamente está mal dicho esto, pero tristemente así se predica tanto en iglesias como como en escuelas. Y está con estas ideas, pues nuestro único deber es orar por él, orar por ella, no sé si es hijo o hija, y pues en este caso que Dios sea quien toque su corazón, ¿verdad? Ahora bien, a los niños al tener pecado, pero al no reconocerlo, pues no tiene ningún sentido que los bautices. Por esta razón es que el bautismo se hace una vez que nosotros ya tenemos la convicción de que somos pecadores, la necesidad de Cristo, y es curioso que antes del bautismo por agua viene el bautismo por fuego, que es el que nos da el Espíritu Santo. O sea, el bautismo por fuego, no sé si se menciona la palabra de Dios, no recuerdo bien el pasaje, pero es donde está el etíope rico y donde está Felipe, me parece que era, que él hace mención de esto. ¿Sabes qué? Estoy aquí leyendo Isaías, no le entiendo, échame la mano, carnalito, a ver, explícamelo. Él le empieza a explicar Isaías, le explica el pasaje de Isaías 6:8, en el cual hace mención que una virgen iba a concebir, que esta virgen iba a tener un hijo, y que este hijo iba a ser el Salvador. Técnicamente con Isaías le profetiza a este eunuco rico, y el eunuco le dice, no, pues es que yo sí quiero creer en Dios. En ese momento, el eunuco, pues técnicamente ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Y le dice, oye, ¿qué hace? ¿Puedes bautizar por agua? No, pues que sí, pero es que no hay una fuente. Mira, ahí hay un charco, bautízame allí. Entonces, antes de nosotros de venir el bautismo por agua, viene el bautismo por fuego, que es el del Espíritu Santo, el que nos da convicción de pertenecer a Cristo. Este es un bautismo totalmente íntimo, en el cual pues solamente participamos 2 personas, literalmente, que es Dios, en este caso es Dios y nosotros. Y Dios actúa a través de sus personas, que es Cristo, que nos dio la salvación. Y una vez que nosotros decidimos creer en Jesús como nuestro verdadero y único Salvador, reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos, pues es cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros a morar en nuestro corazón para poder dirigirnos en los caminos que Dios quiere que avancemos. Ahora, dicho esto, Juan el Bautista no bautizaba a niños, en ninguna parte no hace mención de esto, sino que la gente iba hacia él. No me imagino a un niño de 1 año, despándose de sus papás, ahí medio gateando y... sí, con gusto te bautizo, mijito. O sea, era gente ya adulta, en que nos habla la Biblia que eran judíos, que eran habían fariseos también, en los cuales que ellos querían ser bautizados por Juan el Bautista. Algunos con un genuino arrepentimiento y otros pues simplemente por temor a ser condenados al infierno, que esa es otra parte que vamos a tratar posteriormente. Entonces, por eso a Juan se le llamaba o se le puso este apodo o este sobrenombre del Bautista. Salud. Gracias. Por la acción que él estaba haciendo. De hecho, a Jesús
incluso en algunas partes de la Biblia se le llega a llamar como el carpintero. ¿Por qué? Porque era la profesión que él estaba ejerciendo antes de pues antes de su ministerio. Y aquí lo curioso es que la Biblia nos menciona en el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Como mencionamos, esta secta pensaba que Juan era el Mesías. Y vamos a ir a Mateo capítulo 11, precisamente el versículo 11, el cual nos hace mención de por qué motivo esta gente, incluyendo el mismo apóstol Juan, porque él también era discípulo de Juan el Bautista, creían que él era el Mesías. Aquí es Jesús hablando directamente tanto a los fariseos como a los apóstoles. Menciona, de cierto os digo. Recordemos que siempre que encuentra esta frase, de cierto os digo, de cierto os digo, es una verdad absoluta que está mencionando Jesús. Es como una forma de, oye, te estoy hablando, es para que pongamos atención. Y cuando decimos te estoy hablando, no es para decirle, oye, no, sino normalmente cuando a una persona decimos te estoy hablando es porque tenemos algo importante que decirle a él o a ella. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Me voy a adentrar más en la primera parte de este versículo que dice, entre mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. En otras traducciones viene como, entre todas las mujeres no se ha levantado alguien más poderoso que Juan el Bautista, o más próspero que Juan el Bautista, y esto simplemente nos revela quién o qué características tenía Juan el Bautista. Ciertamente el evangelio o los evangelios nos dicen que él comía langostas sin miel, o grillos sin miel, o chapulines sin miel, se echaba sus taquitos de chapulines también este señor, que por cierto están muy sabrosos. Y nos hace mención que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una dieta de esta índole, pues iríamos como no me lleno, ¿no? O sea, si hemos comido chapulines, con un taquito no nos llenamos, requerimos 3-4 taquitos mínimo, ¿no? Y creo que nos llenamos más de tortilla que otra cosa. Menciona que tampoco no bebía nada de alcohol, de Juan el Bautista. Y esto no es por un acto religioso de Juan, sino es porque él dependía de Dios. Al igual que Dios se reflejaba a través de Juan el Bautista y le daba un poder increíble. Juan el Bautista tenía la capacidad de exhortar al arrepentimiento, tenía la capacidad de bautizar, estaba predicando la palabra de Dios, y recordemos que el don de profecía, que no es yo digo que va a ser próspero de aquí a 100 años, o sea, sino el don de profecía se refiere a predicar la palabra de Dios. Entonces, qué curioso que incluso los fariseos buscaran de Juan el Bautista y que escucharan de él, porque esto nos revela que Juan el Bautista predicaba incluso con su ejemplo, de ahí que muy probablemente humanamente no bebiera nada de vino ni sidras, lo cual fue una profecía que le dio el ángel a Isabel. Y como tal, Juan el Bautista, hay quienes incluso dicen, ¿no?, que llegó inclusive a hacer algunos milagros, como lo hizo Jesús. Esto no nos consta, pero pues podemos pensar que Juan el Bautista tenía dones increíbles, dones que incluso pueden sobrepasar nuestro entendimiento, de los cuales no nos habla la palabra de Dios, no porque estos no existieran, sino simplemente porque estos no son relevantes para el contexto del Evangelio, o para el contexto de la palabra de Dios. ¿Por qué no son relevantes? Precisamente por esto que está mencionando el versículo 8, no era él la luz. Está mencionando, Juan el Bautista no es el Cristo, Juan el Bautista no es el Mesías, él no es el Salvador. A ustedes que están creyendo que él es el Salvador por las cosas que él llegó a hacer, él no lo es. Él está actuando de esta forma porque él está preparando el camino para el Mesías. Y él tiene la capacidad de hacer estos milagros porque así Dios le ha dado, no para su propia gloria de Juan el Bautista, sino para la gloria de Dios. Y es ahí donde viene la advertencia a la idolatría. Muchas veces nosotros admiramos gente. Y quiero decirles que esto está mal, está mal conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros confundimos el admirar a una persona con ser influenciado por una persona, o con que me agrada una persona, que son tres conceptos totalmente distintos.
El hecho de que una persona me agrade quiere decir que convivo con él o ella, que aprendo de esta persona porque al final todos aprendemos de todos, que me relaciono con esta persona de muchas maneras, que debatimos, etcétera. El ser influenciado por esta persona es que yo de alguna manera estoy siendo discípulo de él o ella, o que estoy siendo aprendiz de él o ella. En esta parte todos somos influenciados de manera general por una o más personas. Normalmente por nuestros papás y normalmente por nuestros maestros en la escuela cuando somos niños. Y ya en la vida adulta incluso hay quienes son influenciados o que son influenciados pues por su jefe directo. Y esto pues básicamente es algo que comúnmente entre las personas nosotros tenemos, es algo normal en nosotros. Ser influenciado tiene una delgada línea entre admirar a una persona. Cuando nosotros empezamos a admirar a una persona, realmente le estamos dando un poder increíble a esta persona, un poder inimaginable, el cual nosotros no podemos controlar porque se lo cedemos totalmente a él o ella. Cuando nosotros admiramos a una persona, empezamos a alabarla, empezamos a ponerla sobre un pedestal y la volvemos nuestro ídolo. Y aquí, ojo, la palabra de Dios nos menciona. No nos menciona, a mí yo sobre todas las cosas, y a los demás ídolos, pues sí, puedes tenerlos ahí abajito en el altar, pero a mí encima, porfi. O sea, eso nunca hace Dios. Dios te dice, y por ejemplo, en el libro de Josué, no recuerdo el capítulo, hace mención Josué. ¿Saben qué? Ya vamos a conquistar Canaán. Yo y mi familia vamos a seguir a Jehová. Y si ustedes quieren seguir a Jehová, adelante. Son invitados, bienvenidos. Pero ¿qué creen que tienen que hacer? Tienen que destruir todos sus ídolos. O sea, no les dice, guárdenlos. No les dice, déjenlos atrás y sigan. Dice, tienen que destruir todos sus ídolos. O sea, y en aquel entonces, los ídolos, esto de acuerdo a la arqueología, normalmente eran representados por pequeñas estatuas de barro o de arcilla. Solamente algunas, pues en algunas épocas eran representadas o eran esculpidas a través de un molde de hierro, pero esto ya fue un poquito más adelante. En la época de Josué todavía, en Medio Oriente específicamente, incluso el dinero se hacía con tablillas, o los intercambios comerciales eran con tablillas. Entonces todo esto nos hace mención de que había muchos materiales que ellos a lo mejor no tenían la capacidad de poder adquirirlos, y por este motivo pues ellos construían estos ídolos de barro y los cargaban con ellos, porque en la tradición del Medio Oriente estos ídolos o estas estatuillas eran la representación de sus dioses, eran, como dicen, su amuleto de la suerte. Que aquí también, que voy a la guerra, aquí saco a mi Dios y me pongo a hincarle ahí, aleluya, aleluya, ¿no? Que tengo un problema financiero, saco mi estatuita de San Judas Tadeo y ahí me pongo a rezarle y te voy a hacer una mandita, ¿verdad? O sea, esta era la tradición que tenía en Medio Oriente y tristemente que tenemos todavía aquí en México. Y Josué les dice, destruyan todos estos ídolos. Esos ídolos no los pueden tener por ningún motivo. De hecho, el pecado de Acán, nos hace mención la palabra de Dios en Josué capítulo 3, me parece, el 7 o el 8, que su pecado fue que incluso él agarró ídolos de Jericó. Y esto fue lo que motivó incluso que él fuera apedreado, junto con todo lo que tenía. No porque, ay, pobrecito, se portó mal, sino porque él deliberadamente decidió escoger un ídolo por encima de Dios. Y al momento en que él hizo esto, desobedeció completamente la palabra de Dios, aún conociéndola. Porque obviamente no marchaban en la ignorancia de los israelitas. Y aquí, ojo, cuando nosotros hacemos algo conforme o que es contrario a la palabra de Dios, las consecuencias van a ser más graves que incluso que lo hiciéramos sin conocer. Entonces, lo que nos hace aquí la mención la palabra de Dios simplemente es esto, que nosotros tenemos que destruir totalmente cualquier ídolo que tengamos, y no nos referimos solamente a Dios, nos referimos incluso a personas. Hay gente que le dicen que su pastor está predicando una herejía y hay gente saltando por el pastor y gente defendiendo al pastor, cuando el pastor solamente es un embajador del Cristo aquí en la tierra, al igual que todos nosotros. La única diferencia entre el pastor y nosotros es que tiene una posición de autoridad, y nosotros tenemos una posición de escuchar la palabra de Dios a través de su boca, y ya.
pero no por eso Él es más poderoso que nosotros, porque el Espíritu Santo que mora tanto en Él como en nosotros es el mismo. Eso no implica que el pastor sea superior a nosotros, porque todos venimos exactamente del mismo lodazal de pecado. Esto no quiere decir que el pastor va a interceder por mí ante Dios, porque dice la palabra de Dios que un solo intercesor tenemos, que es para entre nosotros y los hombres, que es Cristo Jesús, derribando completamente la creencia de intercedo a través de la Virgen María, intercedo a través de Juan el Bautista precisamente, o intercedo a través del Santito o de la Santa Muerte, que Santa no tiene nada, si no hubiera sido vencida por Cristo, ¿verdad? Entonces, nos hace mención aquí la palabra de Dios en varios versículos. De hecho, si quisiéramos contarlos todos, creo que no acabaríamos nunca, pero para resumir esta parte, que la idolatría es un peligro, porque la idolatría nos hace incluso acometer actos incorrectos o actos indeseables que en la cabida humana o en la lógica humana son totalmente absurdos. Por ejemplo, había gente en Israel en la época de los jueces y de los reyes que inclusive ofrecían a sus propios hijos a Baal, a Moloch. Y a lo mejor decimos, ay, pero es que los mataban primero y luego los aventaban al fuego. Se ha descubierto que, y esto es algo que en lo personal me horrorizó bastante, que había estatuas de hierro, de hierro, de estos dioses, que estas estatuas las ponían a calentar y que quedaran al rojo vivo, y que sobre las manos de estos dioses que las tenían extendidas ponían a los niños. Literalmente se quemaban vivos. Y hace mucho tiempo yo tuve una pesadilla realmente en la que escuchaba los gritos de mi hijo quemándose vivo. Ahora imaginemos que eso no es un sueño, que es algo real. Y no solamente que es algo real, sino que los papás están felices y de acuerdo con esa estupidez, porque no tiene otra palabra para decirlo así, que se está haciendo. Y a lo mejor decimos, ay no, es que esos eran ellos, yo no hago eso. ¿Cómo crees? Yo no hago eso. Pero te vas a hacer tus manditas. Te vas a... Te vas todos cuando es cuaresma, ay no como carne porque es un sacrificio. Pero qué tal todo el resto del año te la pasas con lengua de víbora, con chismes por todos lados, ¿verdad? Ay no, ¿cómo crees? Yo no ataría a mis hijos. Es que eso son tiempos pasados, y no, qué feo es eso, ¿eh? Pero eso sí, le pones su ofrenda a los muertos que ni siquiera se van a comer lo que les pones. Y lo más ridículo, que les ponen su tequila cuando el señor o la señora murieron por andar borrachos. Pero eso sí, en vida, ya viejito, ya no tomes, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios lo que nos está haciendo, nos confirma, es que no podemos tener esa clase de idolatrías porque estamos desviando nuestra atención hacia los demonios. Y es peor, hay gente que la desvía hacia los hombres. Apenas hubo un pastor que estuvo predicando que en el 2028 iba a ser el fin del mundo. Y yo le comenté a mi esposa, honestamente, es esta energía. Cayó. O sea, porque menciona la palabra de Dios que técnicamente es una fecha que no podemos determinar. Y este pastor le empezaron a exhibir en redes sociales de que estaba predicando herejías. Y hubo un post que me gustó, en el cual mencionaban, es que no se puede, este pastor no puede predicar esto por esto y esto y esto, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y oramos por su arrepentimiento. Y gloria a Dios que el pastor se arrepintió. Y que públicamente, pues, dijo que lo que había hecho había sido una malinterpretación, que tristemente había dado una enseñanza totalmente incorrecta, y que había caído incluso en el pecado del orgullo. Entonces, pero aquí el problema no fue aquí el problema, sí, por una parte fue el pastor, pero también a todo el séquito, perdón que lo denuncie de esta forma, de borregos que lo estaba siguiendo. ¿Y pero por qué seguían a esta persona? ¿O por qué lo estaban siguiendo? ¿Por qué estaban defendiendo una herejía? Simplemente porque desviaron su atención hacia el hombre y no la pusieron en Dios. Y si hablamos de esto de un pastor que tiene un gran ministerio, o sea, de un ministerio que ha salvado a varias vidas, que ha traído a los pies de Cristo a muchísimas personas. ¿Cuánto más no son abominación
la gente que admira a otra persona, que ni siquiera tiene que ver con Cristo. Ahí tienes artistas, por ejemplo, y no solo, actualmente pues es más común en la música, porque creo que es lo que más es lo más mediático, ¿verdad? Es lo que, como quien dice, más dinero jala. Y como todo empresario, pues no van a decir, ay no, con la música no vamos a financiar, al contrario, o sea, tú cualquier artista que veas, o sueña con tener dinero por su música, y los que tienen dinero por su música no son personas que empezaron desde abajo. La mayoría de ellos ya tenían un poder adquisitivo pues ciertamente superior al que podemos tener en países desarrollados, ¿no? O subdesarrollados, mejor dicho. Entonces, eso que muchas veces los artistas llegan a hacer mención, no, que en las calles todo es esto, no, que yo soy bien triste por esto, que yo trabajaba en una metalurgia, etcétera. O sea, en gran parte, o en la mayoría de casos, todos estos pues realmente son meras mentiras, porque ellos, insisto, ya tenían un poder adquisitivo formidable. Entonces, si no, no habían podido financiar tan solo un demo, ni mucho menos poderlo haber enviado. En aquel entonces, o hace unos 10, incluso 20 años todavía, se enviaban demos a las disqueras. Y actualmente, de hecho, el negocio comercial de la música es, el disco es un producto para que en los conciertos obtengan mi máxima ganancia. Entonces, insisto, no existe tal cosa como el artista pobre que se volvió rico, ¿verdad? De igual manera, por ejemplo, las redes sociales nos han enseñado que cualquier tonto puede hacerse famoso. Ahí tienes a muchos TikTokers, YouTubers, influencers, etcétera, como se quieran hacer llamar, que hasta incluso ya son parte de la farándula, que hasta incluso ya entregan premios, que ya opinan de temas políticos y económicos cuando no saben absolutamente nada acerca del mundo que les rodea. Pero porque ellos tenían una característica que para ellos los diferenciaba del resto, esto lo explotaron tal cual como una mercancía, y de allí que empezaron a agarrar fama, porque hubo otros grupos, la mayoría de estos grupos tristemente perdidos, sin una identidad propia o sin una conciencia de quiénes son, empiezan a seguir a estas personas que en su haber demuestran ser más inseguros de sí mismos que incluso sus propios seguidores. Y aquí la bronca no es el fundador de esta secta, ¿verdad? Aquí el problema son las personas que lo siguen, sus seguidores, sus followers, sus discípulos, como les quieran llamar. Porque un líder sin seguidores no es un líder. Es un fulano más, una fulana más de todos los que le rodean. Pero una persona que pues, precisamente se llaman influencers porque según ellos influencian a otros. Y es ahí donde vemos esta delgada línea entre ser influenciado y que seas admirado por personas. Y estas personas aceptan, o sea, dan autógrafos, cobran muchísimo dinero porque se presenten en tu fiesta, etcétera. Y no digo que tenga seguidores está mal, digo que es incorrecto muchas veces la basura con la que estas personas llenan la cabeza de otros más inadaptados que ellos. Y esto, lejos de ser un orgullo, debería ser una tristeza. Porque, y lo podemos ver, muchos de ellos opinan sobre temas sociales, sobre temas culturales, cuando no saben, insisto, no saben absolutamente nada de esto. O sea, ellos opinan desde su propia trinchera. Y tristemente, desde su propio juicio, todos somos sabios. Y aquí el problema está en que hay gente siguiendo a todos estos patanes, los admiran y los idolatran. Y hasta ahí ves en los comentarios alguien que les tira, oye, este fulano dijo algo que es incorrecto, este fulano no sabe de lo que habla. Y antes de que el fulano se defienda, ¿quién crees que son los primeros en saltar para defenderlo? Pues todo el séquito de seguidores, de acólitos, discípulos, como le quieras llamar, que tiene detrás esta persona. De ahí deriva que tengamos, por ejemplo, aquí en México, el gobierno que nosotros tenemos. A mucha gente le preguntabas en el año 2012, oye, ¿por qué votaste por Peña Nieto? Y muchos tristemente respondían esto, es que está guapo. O sea, ¿no te detuviste a checar su política? No, es que está guapo. Bueno. Le preguntas en el 2018 a la gente, ¿por qué votas por López Obrador? Ah, no, porque él es la esperanza de México.
Y esto es triste, o sea, en lo personal soy completamente apartidista y te puedo ser sincero, o sea, simplemente esto me enseña que nuestro país, nuestro gobierno, nuestro mundo no va a cambiar hasta que dejemos de poner al hombre en primer lugar y pongamos a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Porque no hay nadie que merezca más admiración, que merezca a más alabanza que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tristemente la gente está cegada y muchos de ellos voluntariamente y hasta decimos de broma mi esposa y yo, los discípulos de Morena, ¿no? Los discípulos de López Obrador. San AMLO, por ejemplo, o sea, y no porque nos caga mal lo viene este presidente, sino simplemente porque es triste que haya gente que lo defienda como lo defiende. Pero es que esto, insisto, habla mucho de en dónde está parado nuestro corazón, en dónde está nuestra vista, en dónde está nuestra vida, en dónde está nuestra esperanza. Y ciertamente, si nosotros ponemos nuestra esperanza en el hombre, pues vamos a terminar mal. De ahí que la palabra de Dios mencione, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros le damos nuestra confianza, le damos nuestra admiración, nuestra loa, le damos absolutamente nuestra identidad incluso a una persona, a un señor, a una señora, a un muchacho, a una muchacha, a un cantante, a una cantante, a un pintor, una pintora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que la palabra de Dios nos haga mención una advertencia. Tengan cuidado con las vanas filosofías. No porque esté mal estudiar, sino precisamente porque si yo no tengo una identidad clara en Cristo, si yo no pongo mis ojos en Cristo en primer lugar, si yo no estoy mirando todo el tiempo a la cruz, lo que va a suceder es que yo me voy a desviar. Yo agradezco a Dios en lo personal que cada vez que he tenido este problema con la idolatría, Él ha derribado esos ídolos y que los ha destruido y los ha pisoteado una y otra vez. Y yo le agradezco bastante esto a Dios porque yo sí soy bastante influenciable. Y es un problema con el cual yo tengo que lidiar todos los días de mi vida. Y esto posiblemente se derive de otros problemas, de traumas infantiles, ¿verdad? Pero así como estoy yo, están muchísimas personas. De hecho, podría decir que gran parte de la gente, si no es que toda, estamos así. Tenemos este problema porque no reconocemos quiénes somos. Y esto es a lo que vamos a ir para la siguiente semana, ¿verdad? Tan perdidos estamos que requerimos imitar a los demás, que requerimos imitar incluso la vestimenta a los demás, en el peinado a los demás, en la forma de hablar. Tan solo aquí en México, ¿cuántas personas, no voy a decir la palabra, solamente voy a decir la deformación de la palabra, se dicen buey? Ojo, estoy hablando del buey, B-U-E-Y, ¿eh? La gente aquí lo dice con otros términos, pero viene derivado de esta palabra. A mí mi mamá de chiquito me decía, oye, yo pensé en tu nombre, yo estuve meditando cómo te íbamos a llamar, me peleé incluso con tu abuelita porque ellos querían que yo te pusiera de una manera y yo no quería ese nombre y te pusimos el nombre que yo quise. Y digo, el nombre que yo quise, te pusimos el nombre que los demás quisieron porque yo, el que te quería poner no se pudo realmente. Me peleé, etcétera, y lo meditamos y bueno, tomamos la decisión entre tu papá y yo de ponerte este nombre, Josué Eduardo, para que llegue un fulano, llegue una fulana y te hable de animal. Y a pesar de que creemos que hacemos con esta idea, vemos a nuestros abuelos, a nuestros papás, a toda la gente en general expresándose con demasiado odio en su corazón, con muchas groserías. Y esto que específicamente aquí en México, en otras partes del mundo, honestamente, no sé. No he tenido la bendición o el privilegio de viajar. Y cuando le preguntas a alguien, oye, ¿por qué hablas así? ¿Por qué te diriges hacia él o ella así? Es que es lo normal. Es que es lo que todos hacen. Y este problemita precisamente lo tuve hace unos días con una personita, ¿verdad? Entonces, dicen, oye, es que independientemente de que sea lo normal, no es la forma de dirigirse a las personas. ¿Por qué? Porque en primer lugar les debes un respeto. Y son tus amigos, tus amigas, tus compañeros de trabajo, etcétera, les debes un respeto. No está bien que te expreses una persona así. Así de sencillo.
No está bien que te dirijas hacia ellos o hacia ellas de esta forma. Menciona la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo nunca he escuchado un autor serio, algo con un texto académico, científico, como le quieras llamar, que se exprese con vulgaridades. ¿Por qué crees que sea? Por el campo en el que esta persona se está desarrollando. Y esta persona no, o sea, esa persona no va a decir, ay, es que yo voy a hablar como todos hablan. O sea, yo me tengo que adaptar al campo que estoy tratando para dirigirme hacia un público específico. Y si yo a todas las personas les debo un respeto y me dice la palabra de Dios que debo amar a Dios sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo, si yo le hablo a mi prójimo como de animal, pues dudo mucho que le esté reflejando respeto. Y si no le estoy reflejando respeto, mucho menos le estoy reflejando el amor que Dios me está diciendo, más bien me está mandando que yo le demuestre a él o ella. Ahora bien, de esta manera confirmamos lo que nos menciona la advertencia que nos menciona la palabra de Dios y que tristemente es un común denominador aquí en el mundo, que la gente se odia, que la gente se desprecia, pero aún así son capaces de tener influencias o ser seguidores de algo o de alguien. La palabra de Dios, de hecho, menciona, me parece que es en Tesalonicenses, que Pablo y Apolo predicaban algo y llegaba la gente y luego, a ver si las escrituras dicen esto que tú predicaste. Tú dices que Mesías que es Cristo, que Jesús vino por nuestros pecados y que nació una virgen. A ver si es cierto. Y se ponían ahí a investigar las escrituras. Insistimos nosotros que predicamos la palabra de Dios, no somos Dios. Nos vamos a equivocar igual que tú. Nos caemos igual que tú. Peleamos contra los mismos demonios que tú. Estamos susceptibles al pecado al igual que tú, a la tentación igual. Pero ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna realmente. Los que estamos en Cristo, entre nosotros, como mencioné previamente, el Espíritu es el mismo, el ministerio es el mismo, la forma sí puede llegar a cambiar, los dones pueden llegar a ser diferentes uno para otro, pero al final todos somos hermanos en Cristo, ni uno más ni uno menos. Entonces bien, lo que nos está mencionando aquí la palabra de Dios es que ni aun aunque tú veas a una persona ultrapoderosa que hace milagros, que profetiza la palabra de Dios o que habla de la palabra de Dios con denuedo, con claridad y que es capaz de exhortar a multitudes al arrepentimiento, aún así no creas que esta persona es Dios. No mires al hombre, mira a Dios. Y por eso el apóstol Juan menciona, él no era la luz. Lo maravilloso de esto es que el mismo espíritu que moraba en Juan el Bautista es el mismo que mora en nosotros. Es exactamente el mismo. La diferencia entre Juan el Bautista y nosotros es que el Espíritu Santo antes de Pentecostés moraba de manera intermitente en las personas, es decir, de repente sí, de repente no. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo morando de tiempo completo, de 24/7 en nuestro corazón. Entonces, simplemente es por esta razón que nos menciona el versículo 8 cuál es nuestro propósito en esta vida. Insisto, tenemos el mismo espíritu que Juan, tenemos las mismas capacidades que Juan. El versículo 8 menciona, para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Tú y yo no tenemos que predicar que esa luz verdadera va a venir al mundo. Tenemos que predicar que ya vino. Ese es nuestro propósito. Si pensamos, ¿cuál es mi propósito en la vida? Porque no sé cuál sea. Ahí está. Más claro que el agua no puede estar. Es de enseñar a la gente esa luz que es en Cristo Jesús. De ahí, insisto, esto es lo que en el versículo 7 menciona. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. Ahí está la voluntad de Dios.
Ahí está el propósito por el cual nosotros estamos en la tierra. Para conocer de Cristo, para conocer esa luz en la cual no prevalecen las tinieblas. Y una vez que nosotros conocemos esa luz, llevarla a las demás personas. Llevarla a aquellos que nos rodean. Empezando por nuestra familia, porque son con los que más convivimos, ¿verdad? Que no pase el dicho que lucero de la calle pero oscuridad en tu casa, sino que tú seas lucero en todos lados. Que tú seas luz en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en la calle. Porque es el testimonio que nosotros estamos dando. ¿Y para qué estamos dando ese testimonio? Pues a fin de que la gente crea, a fin de que la gente se convierta al Señor. Pero, y aquí viene una advertencia que a lo mejor, espero, no te desanime realmente. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero ¿qué crees? El mundo no le conoció. A pesar de ser el creador, a pesar de que Jesús creó también todo lo que percibimos, todo, con todos nuestros sentidos, y hasta incluso lo que no logramos percibir con tus sentidos, también lo creó. Absolutamente todo, Él lo hizo, y a pesar de todo ese poder, Él descendió al mundo para reflejar o para mostrar, para hacer la luz que acaba con las tinieblas. Y aún a pesar de ello, el mundo no le quiso conocer. Más tarde veremos por qué no le quiso conocer. Pero nos menciona, más a todos los que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Entonces, ¿a quién se le presentó primero Jesús? A los judíos. De hecho, la Biblia nos menciona que solamente a una persona que no era judía Jesús le predicó, que fue a la mujer samaritana. De ahí en fuera, a todos los que les predicó eran judíos. Y de todos estos judíos, fueron pocos los que realmente le siguieron. Fueron pocos los que realmente le obedecieron. Y de ahí que hablemos solamente de 12 apóstoles. ¿A qué hora llegan los trenes? Porque incluso después de que él hace el milagro del pan y los peces, dice que cientos de personas lo empezaron a seguir. Pero cuando él los confrontó, él les dijo, ustedes me siguen porque les hice comer. A ver, ni siquiera les pregunta, perdón. Dice, ustedes solamente me siguen, o sea, revela su pecado de ellos. Ustedes solamente me siguen porque les hice comer. No por lo que les estoy hablando, no por ser la luz, sino simplemente porque quieren ver cómo llenarse la panza. Ustedes buscan prosperidad. Y prosperidad material. O sea, ustedes son de los del Evangelio de la Prosperidad que dicen yo decreto y yo cumplo y mis ideas se reflejan porque el universo, ley de atracción, etc. ¿Qué creen? Ustedes solo por eso me siguen. Ustedes no se han arrepentido. Y esta gente, en lugar de decir, tiene razón Jesús, hemos pecado contra ti, ahora te vamos a seguir como debe de ser, ¿sabes qué hicieron? Se alejaron. Al grado en que solo quedaron 12. Y Jesús les preguntó todavía, ¿y ustedes también se van a ir? Y yo les menciono, no. ¿Por qué? Porque sabemos que tú eres el Cristo. Por esta razón nosotros no buscamos la luz por esta razón, para que me vaya mejor, para que yo esté más feliz. Ciertamente en el mundo tendremos aflicción. Y muy seguramente se van a burlar de ti, te van a perseguir, te van a insultar, te van a pegar, te van a humillar. Por decir que eres cristiano o cristiana. Por decir que sigues a Cristo. Te van a señalar y te van a decir, mira, este no dice groserías. Pobre amargado. Te van a decir, mira a este conservador. No se adapta a la nueva era. Solo porque tú no estás llenando tu cabeza con tonterías y porque no la estás siguiendo. E insisto mucho con esto. No crean lo que uno le estamos diciendo. Escudriñen siempre. Que siempre busquen más de lo que les están mencionando. Yo actualmente en lo personal estoy diciendo algo de la palabra de Dios.
no digan, tiene razón. Chequen la palabra de Dios. Si un maestra en la escuela te dice, es que la teoría de la evolución, investiga todo eso. Si algún fulano o fulana en redes sociales, incluyendo esta verdad, hace mención de algo, investiga que realmente investiga lo que está diciendo, cuál es la fuente. Esto es inherente, te vas a pegar con cuidado, otra vez te pegaste. Esto es algo que, una obligación incluso que tenemos con nosotros mismos. Y es lo que nos insta incluso la palabra de Dios, escudriña en las Escrituras. Porque, insisto, yo no soy Dios, ni soy mejor que nadie. O sea, creo que yo tengo muchísimos problemas de inseguridad y autoestima que bien conoce mi esposa, por los cuales no puedo estar diciendo, yo estoy mejor y floto entre los que flotan, ¿verdad? O sea, pero lo que sí os invito a cada uno es a conocer más de Dios, a buscar más de Dios, a poner a Dios en primer lugar, porque de Él parten todas las cosas. A no poner nuestra mirada en el hombre, por muy poderoso que sea, por muy sabio, por muy inteligente, por muy diestro que sea, no pongamos nuestra sabiduría en Él. ¿No te has preguntado qué es curioso que Jesús mencione que entre las mujeres no se ha levantado nadie tan grande como Juan el Bautista, poniéndolo incluso aún por encima de David, de Sansón y de Salomón? El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre más sabio de la historia, el hombre más fuerte de la historia. ¿Cuánto poder tenía? O sea, ellos vienen de hombre, de toda de relación hombre y mujer, ¿verdad? ¿Cuánto poder tenía Juan el Bautista que incluso superó a estos tres individuos? ¿Cuán grande era Juan el Bautista que fácilmente pudo haber ganado a Sansón en las fuercitas? Que se pudo haber aventado, y a lo mejor hasta en el cielo están haciéndolo, que se pudo haber aventado debates así súper interesantes con el rey Salomón. Que se pudo haber agarrado a trancados a David, que venció a Goliat con una honda y una piedra. ¿Qué tan grande fue Juan el Bautista que superó a todos los que vinieron antes de él como ser humano? Y ojo, insistimos que este poder no venía de él, sino venía del Espíritu Santo. Pero también de todos los seres humanos que mencioné, su poder venía del Espíritu Santo. O sea, ¿qué tan grande fue el Bautista? Que incluso Juan, el apóstol, lo siguió. Y que él mismo hace mención, él no es la luz. Porque es una advertencia que nos hace la palabra de Dios. No mires al hombre, mira a Dios. No mires a tus artistas. No mires a la gente que dice tonterías en internet. No mires a la gente que dice cosas inteligentes en un libro. No mires a los políticos. No mires a tus maestros. No mires a tus papás. Ni a tus hermanos mayores, ni a tu pastor, ni a tu líder, o a tu líder de ministerio. Sigue a Dios, busca de Dios, tus ojos primeramente en Dios. El primer mensaje precisamente que llegué a compartir fue el prototipo del anticristo. Y hablábamos precisamente de esta parte. Que la gente tanto enalteció a Adolfo Hitler, que creyeron en él. Y tú dirás, pues nada más puros alemanes y gente ateo que no cree en Dios. La iglesia católica, la iglesia cristiana presbiteriana en Alemania creyeron en Adolfo Hitler. Incluso los judíos creyeron en él en un instante. A pesar de todo lo que dice en su libro de Mein Kampf, de mi lucha. ¿Y esto por qué es? Porque la gente deja de mirar a Dios y poner su mirada en los hombres. Y a lo mejor es que yo no soy así. O yo no he hecho cosas tan malas. Es porque no te ha tocado un líder verdaderamente perverso. Porque no te ha tocado un ídolo de realmente cruel. Pero cuando llegue ese ídolo cruel, ese ídolo perverso, verás lo capaz que eres de hacer atrocidades en beneficio de las ideas de una persona. Este es el problema de la idolatría.
Si ahorita Dios no ha permitido que se levante algún otro ídolo como Adolfo Hitler o Joseph Stalin, o los dictadores de América Latina que tuvimos en el siglo pasado, es por este motivo. Pero está permitiendo que se levanten dictadores más astutos, pero más ingenuos. Que te llenen tu cabeza de basura para que realmente lo único que hagas es no pensar y pretender que todos te deben algo, que el gobierno te debe, que tus papás te deben, que tus amigos te deben y que todos están en contra de ti. ¿Para qué? Para fomentar ese odio. Te soy sincero, es el terreno perfecto para el anticristo. Y ojo, no estoy diciendo que el anticristo viene pronto, estoy diciendo que es el principio de dolores, porque es el terreno ideal para fomentar la idolatría. Ahorita es un chamaquito, una chamaquita que ven ahí en internet, ¿no? O un artista X, o un autor X, o un filósofo X, o un político. El día de mañana el ídolo no va a ser ninguno de estos. El día de mañana el ídolo va a ser el anticristo. Y ojo, el final de los tiempos no creo que esté cerca en lo personal, pero sí creo que estamos en el principio de dolores. Se están sembrando las semillas, se está preparando el terreno para que esto ocurra, para que lo que menciona Apocalipsis, lo que menciona Isaías, lo que menciona Ezequiel se cumpla, lo que menciona Daniel, incluso lo que mencionó Jesucristo. Porque él llega a mencionar, van a escuchar, va a haber enfermedades, va a haber hambres, va a haber guerra y rumores de guerra, y van a haber desastres naturales, terremotos, etcétera, y van a ver que todo está mal. Ustedes van a ver y van a decir, no hombre, ya nos cargó el payaso. Pero ¿qué creen, hijos? Es el principio de dolores. Porque es el terreno, insisto, es el terreno ideal. Entonces, antes que sigamos siendo borregos, siendo seguidores ciegos de un montón de líderes humanos que muchos de ellos nada saben de lo que dicen, no seamos seguidores de ellos, seamos seguidores de Cristo, seamos discípulos de Cristo, seamos admiradores de Cristo, seamos amigos, hijos de Dios. Porque nos menciona la palabra de Dios que ciertamente en el mundo tendremos aflicción, que en el mundo tendremos hambre, que estaremos bebiendo del agua que no nos calma la sed, pero que solamente Él puede darnos esa agua que no solamente calma la sed, sino que da vida eterna y que incluso es capaz de hacer que dentro de nosotros fluyan ríos de agua viva. Cada quien decide qué consumir, cada quien decide de qué llenarse la cabeza, cada quien decide a quién quiere seguir realmente, pero algo que les puedo decir, así como mi tocayo bíblico, es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo demás pues es decisión de cada quien, pero esto, insisto, es una invitación a que busquemos más de Dios y a que pongamos nuestros ojos en Cristo en primer lugar. Y cuando hagamos esto, poco a poco se van a notar la diferencia en nuestras vidas. Vamos a dar gracias, Padre nuestro que haces en los cielos. Te agradecemos esta palabra que nos has permitido compartir, que nos has permitido escuchar. Gracias por las pedradas que nos acabas de dar, por los martillazos con los cuales nos acabas de escalabrar, nuestro endurecimiento que muchas veces tenemos. Te agradecemos tus bendiciones, que nos cuidas, que nos amas y que tanto es tu amor que es tan grande que no solamente eres la luz que está ahí por ahí, que no podemos encontrar, sino que eres la luz que está frente a nosotros, que solamente tenemos que abrir nuestros ojos para verte, para poder seguirte y escucharte. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces nosotros hemos llevado nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza hacia las personas. Hemos tenido ídolos, hemos idolatrado a la gente, los hemos admirado o puesto sobre un pedestal y los hemos buscado a ellos o a ellas antes que a ti. El día de hoy, Padre, entendemos que esto, más que incorrecto, es algo que nos está dañando, porque lejos de buscar tu consejo, buscamos el consejo del mundo, el cual ciertamente no busca ningún bien para nosotros, sino al contrario, nuestra total destrucción. Y tú eres el único que busca lo mejor, no solamente lo bueno para nosotros, sino lo mejor para nosotros. Renueva nuestro entendimiento, Padre, para que podamos gozar de tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, y también la podamos entender. Guíanos y dirígenos, Jehová. Cuidan de nosotros principalmente en nuestra cabeza, en nuestro corazón,
en todos nuestros sentidos que tú en tu gracia nos has permitido tener para que podamos ponerlos a tu servicio. El día de hoy, Padre, te entregamos todo esto, todas nuestras cargas, todo nuestro dolor, toda nuestra aflicción, y te pedimos que seas tú, Padre, aquel que nos llame todos los días para que busquemos consejo de ti, porque muchas veces nosotros somos tan sordos o tan necios que muchas veces no queremos escuchar, pero sabemos que tu palabra nos menciona que tus ovejas escuchan tu voz y te siguen, por lo cual, Padre, queremos que nosotros pongas esas orejas de ovejitas que nos mencionas, para que escuchemos tu voz y te sigamos, que es nuestro denominación o como nos queramos llamar, creencia religiosa, etcétera, que muchas veces tendemos a resumir o encerrar en un término llamado cristianismo, que no sea solamente algo que digamos de dientes para afuera, sino que sea una relación genuina y viva que tengamos contigo todos nuestros días, en la cual busquemos de ti, tengamos en nuestro corazón y no busquemos de este mundo que cada día está más y más sumergido en las tinieblas, porque ciertamente el mundo muchas cosas dice, muchas cosas predica, muy pocas de ellas sigue y mucho menos de ellas todavía realmente son para bien. De hecho, cada vez que abrimos nuestros teléfonos, cada vez que salimos a la calle, cada vez que vemos las noticias, vemos que hay más odio, más dolor, más guerra, más necesidad de ti. Sabemos, Padre, que la solución no está en un político, en una persona, en un filósofo, ni en ninguno de estos seres humanos, que la única solución de todo esto está en ti, Señor nuestro, por lo cual queremos que no solamente tu luz esté en nosotros, sino que nos enseñes y nos lleves a los lugares donde podamos reflejar esa luz que tú eres, para que ellos puedan llegar también a ti y puedan también convertirse a ti, Padre nuestro. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces sería todo por el día de hoy. La próxima semana vamos a ir con otro tema que también nos va a volar los sesos, que es nuestra identidad en Cristo. Estamos despedidos. Chao.